Le doy una palabra ahí de cielos abiertos para ustedes. Amén. Dedicándolo con todo mi corazón. Amén, ¿verdad? Y que le traiga mucho provecho. Amén. Y le añade y le sume y le multiplique en todas las empresas que usted tenga. ¿Ya? Le quiero decir el secreto. Amén. O el misterio. Hablar de esto, de cielos abiertos, no puede seguir siendo más un misterio. Saludamos a todos, a que nos acompañan, a mi hermanita Zenaida, que amén, amén, ya la tenemos aquí, así que amén, y por ahí, y a todos son bienvenidos, las vidas que nos acompañan, los que están, los que no están, y bueno, y los que verdaderamente, verdad, los hermanos que están por atrás, y bueno, y los hermanos que no han venido, pues de todas maneras, creo que estarán con sus familias, así que, pero voy a abrir rapidito, San Juan capítulo 1, ya, vamos a lecturar ahí. Hoy día vamos a ver rápido una declaración que no debe quedar como una frase, que no debe quedar como un dicho, que no debe ser visto como algo que no está ocurriendo, sino sea una experiencia personal que ustedes lo vivan. Entendemos las cosas que, amén, por las cuales todos pasamos, ok, que en los diferentes órdenes, en las diferentes capacidades, su comprensión les lleve a lo mismo. Escuchando el testimonio de Janet con Alfredo, los pequeños, ¿verdad? Hay algo muy fuerte, ¿verdad? Que en medio de todo eso, pues los cielos siguen abiertos, así que hay mucha lluvia que está cayendo y se está manifestando. Y así que por eso en medio de todas estas cosas que estamos viviendo, podamos ver como el Señor le dijo a Natanael, amén, y se lo dijo en diferentes formas. Ok, vamos a verlo. Rapidito. Dice así. Al día siguiente, dice, Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe. Y le dijo, sígueme. Y Felipe, escuche bien que era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Y le dijo, 44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés, ¿no? Y Felipe halló a Natanael, escuche bien, y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como de los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael inmediatamente le dijo, ¿no? De Nazaret puede salir algo bueno, y le dijo Felipe, bueno, ven y ve, ¿no? Prueba tú mismo. Cuando Jesús vio a Natanael, dice que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde? Es la pregunta que nos hacemos todos. ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo, porque te dije, te he visto debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Dile que está a tu lado, dile que está a tu lado. ¿Eh? Cosas mayores que estas verás. Así que no te impactes, no te impresiones por lo pequeño. A lo pequeño no lo podemos seguir llamando grande. Lo grande vamos a ver los procesos lindos del Señor. Y el Señor le dijo, bueno, y le dijo, de cierto os digo, el Señor hace una declaración y esto tiene que ser una experiencia personal, no del pastor, no de un grupo selecto, tiene que experimentarlo usted como hijo del Señor. Y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Oramos, Señor, gracias. Padre, porque esta palabra, Señor, que viene del cielo mismo, de tu Espíritu a nuestras vidas, no solamente nos alienta o nos motiva, sino nos pone en ese orden en la cual estamos. Con toda esta bendición que, Señor, ahora en nuestras vidas, día a día, Señor, se está manifestando.
Gracias, Señor, creemos que la obra de tu Espíritu en este año 2019 ha sido una obra poderosa, pero lo que sigue es más grande todavía. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, todos estos días pasados, 2 semanas aproximadamente, vengo hablando de lo que es misterio, ¿no? Para hacer un poquito de recordar, así para que la semana pasada, y Pablo nos decía, y hablábamos del misterio del Evangelio, del misterio del Evangelio de la piedad. Y decía, y que Pablo decía que era indiscutible, por ejemplo, ¿no? Primera de Timoteo 3:16, y Pablo decía, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. En el misterio de la piedad, decíamos, abarca y están todos los grandes misterios o las grandes riquezas que Dios nos ha entregado. Pero el apóstol Pablo dice que cuando tú leas, cuando tú vayas escudriñando, amén, ¿qué es lo que va a decir? Que el Señor dice que vamos por la revelación del Espíritu, amén, nuestro entendimiento se va a iluminar, se va a enriquecer. Y una de las cosas que nosotros vamos a comprobar, que indiscutiblemente, amén, grande es el misterio de la piedad. Hablábamos de otro misterio, el misterio de la morada en Cristo, que para muchos sigue siendo misterio, del misterio del matrimonio, 6:32 o 35 de Efesios, que Pablo decía, yo le digo este grande misterio, mas lo digo no riguardo al esposo y la esposa, no riguardo a Cristo y a su iglesia. Y así habla de otros misterios, y hoy día le estoy hablando del misterio del cielo abierto, que para muchos sigue siendo quizás un misterio el cielo abierto, si está abierto o está cerrado. Es más, quizás decía primero, para muchos los cielos abiertos queda como una frase más. Me deja entender, o a veces queda en un cántico, ¿no? Haz llover, ¿no? Bajo el cielo. Pero todo lo que directamente emana del cielo muchas veces, o argumentos del cielo o cielos, resulta ser una palabra incomprensible. ¿Por qué? Porque justamente al ser incomprensible es una palabra muy efímera. Muchas veces queda en una frase, queda en una recitación, queda en un simbolismo. ¿Por qué? Porque quizás en ese año, por ejemplo este año, hubieron pérdidas, se perdió la casa, partió alguien que no te lo esperabas, ¿me deja entender? No se sanó a alguien que debió sanarse, ¿ok? No salieron los negocios como tuvieron que salir, las deudas no se cancelaron, y bueno, a nosotros tenemos muchas formas que si las deudas se cancelan, decimos ya los cielos estaban abiertos, si se sanó están abiertos. Entonces, pero sin embargo, hoy día declaró algo Alfredo con Janet, que en medio de las cosas que estaban viviendo, la puerta de salida siempre estaba. Amén. La salida es entender y ver los cielos abiertos, que Felipe, en este caso Natanael no los podía ver. Porque Natanael, a diferencia de los demás, del mundo gentil, Natanael representa al creyente que está en la iglesia. Al creyente, como el Señor le dijo, oh Natanael, tú eres un verdadero israelita en quien no hay engaño. Era una persona criada, puedo decirte en este tiempo en el Evangelio, ¿ok? Creció en la ley, conocía las Escrituras, esperaba al Cristo, en fin, una persona que vivía de alguna manera bajo esfuerzos humanos, pero sin embargo, amén, solo él y Cristo sabían lo que él estaba pensando debajo de la higuera. No sabemos lo que pasaba, pero a como vemos el sistema de ese tiempo, si vemos la historia, vemos cómo vivían. Jesús dice que los miraba a todos como ovejas que no tenían pastor, ¿se acuerda? Dice que miraba a las ovejas cargadas y cansadas. ¿Qué cosa? Y Jesús siempre les hablaba de cielos abiertos. Por eso que cada vez que usted ve a Cristo hablando con una mujer, hablando con un leproso, hablando con una persona X con tipo de problema, usted se va a dar cuenta que Cristo siempre les hablaba de los cielos abiertos. Porque aquí Jesús hace una declaración que hemos visto y el Señor le dice, de aquí en adelante algo está sucediendo. Y le dijo, de cierto os digo. Diga, de cierto os digo. La palabra de cierto os digo es una palabra que así va a pasar. Ok, o sea, imposible que no pase.
Y le dice, mira Natanael, de aquí en adelante te digo, de cierto digo, que de aquí, hace 2000 años, Jesús hizo de esa declaración. Y sus palabras no cayeron por tierra. Al contrario, la tierra, dice que está esperando la manifestación de los hijos de Dios. No, amén, cuando en la segunda resurrección. No, está esperando la manifestación de los hijos de Dios que han sido, amén, iluminados con el evangelio de la piedad. Y en el evangelio de la piedad decíamos que Dios, en la semana pasada decía que Dios fue manifestado en carne. Tremendo eso. Y dice que vino con una visión. Y lo leemos un ratito para que la semana pasada nos quedamos en esta. Perdón, y decía, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Dice, visto de los ángeles, predicado a todo el mundo gentil. Escúcheme bien, y fue creído en el mundo. Y de ahora dice, hermano, y ha sido ya recibido arriba en gloria. Y el que no entiende que Cristo ha sido recibido en gloria, por eso sigue pensando que los cielos siguen cerrados. Pero era Cristo. Le hizo una declaración aún a Natanael antes de que él vaya a la cruz. Le dijo, Natanael, yo estoy aquí. Y de aquí en adelante, amén, vas a ver. Dile que está a tu lado. Es necesario que lo veas. No estamos hablando de ojos físicos aquí. Vamos a ver. Le dijo, vas a ver los cielos abiertos. Y ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Bueno, entonces decía, ¿verdad? Decía que en este caso, me dejó entender, el Señor hace esta creación y dice, Natanael, algo está pasando. Y Natanael se sorprende, se impacta, se queda anodadado. Wow, dice. Porque el Señor lo encuentra, cuando él viene ya al Señor y dice que Felipe lo trae a Natanael, lo hemos leído. Natanael antes hizo unas declaraciones. Y esas declaraciones las hemos leído. Entonces, mira lo que dijo Natanael. Natanael dijo, porque le dijo, vamos, hemos encontrado al Cristo del que habla Moisés, la ley. Tú también eres uno que conoce. Pero sin embargo, no hay peor cosa que decir que estar conociendo a Dios y pensar que seguimos con los cielos cerrados. Dile que está a tu lado, cielos abiertos. Una vez más, los cielos están abiertos. Ay, yo sé que muchos dicen es una frase, es algo que no tiene importancia. Como decía, ¿no? Porque la deuda no se pagó. Al contrario, los intereses han aumentado. ¿Ok? Yo pensaba, por ejemplo, en muchos aspectos, porque los problemas no se han resuelto. Pero Natanael, en medio de su dolor, en medio de su búsqueda, Dios guardaba muchas cosas en su corazón. Y él decía que la tierra donde Nazaret la tenía por una tierra miserable. Y él empieza a decir, cuando Felipe le dice, hemos encontrado al Cristo, al Mesías. Y él dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Dile que está a tu lado. ¿De Milano puede ser algo nuevo? ¿Usted qué piensa? Amén. De Chimbote. ¿De dónde es usted? Yo soy de Chimbote. Ni a dónde, ni en el mapa está. No lo sé si está o no está. O sea que, él ya había sentenciado, amén, mejor dicho, la tierra de Nazaret para él era una tierra que traga a la gente. Una tierra llena de tantas condiciones de limitaciones que no se puede progresar, que de ahí no será algo bueno. Y lamentablemente muchos están como Natanael, que a pesar que donde están no han entendido que la tierra es su tierra de bendición, porque los cielos están abiertos. Por eso los escuchas decir me voy, todos los días se van. Pero no han entendido a dónde Dios los ha traído. Y dile que está a tu lado, Dios te ha traído a una tierra que fluye leche y miel. Amén. Y el que está en el África, allá también hay leche y miel. Tú sabes que el África es la tierra
más, ¿cómo se llama? Que tiene más tesoros que el mismo Italia. Amén. Pero porque decimos que la tierra está maldita, que los cielos están cerrados, que ahí te vas en quiebra, que ahí no progresas, que la maldad, el ambiente. Por eso cuando el Señor dejó a Abraham, dice que dejó a nuestros primeros padres, Adán, dice que los puso en el huerto. Y dice que la atmósfera, el ambiente, porque los cielos, amén, cuando estamos hablando de cielos abiertos, estamos hablando de atmósferas diversas, de conversaciones que triunfan, de conversaciones que edifican. Estamos hablando, amén, de una casa, de un matrimonio, de un leto, de un dormitorio, de una casa, donde desde ahí los cielos vienen abiertos. ¿Cuántos alaban al Señor? Jesús, amén, hace 3 meses, 2 meses y medio, yo les decía que el cielo, ¿dónde está? Está en nuestro... ¿Está afuera, está dentro? Decía, está dentro, en el espíritu, sino que algunos no lo han descubierto todavía. Decía entonces, quizás algunos también dudan, por las cosas negativas o tristes que han vivido y han vivido hasta ahora. Y por eso, a causa de estas cosas, se sigue el cielo que es abierto, o eso, ¿no? Sigue siendo un misterio. Pero el cielo está abierto porque Dios, hemos leído, fue manifestado en carne. Fue justificado en el Espíritu. Los ángeles lo vieron. Esta escena que ellos mismos decían, ¿cómo es posible la redención humana? Pero sin embargo Dios lo hizo. Y así lo hizo, predicado a todo el mundo gentil. Ha sido creído en el mundo. Y el Señor terminó su obra y ha sido recibido arriba en gloria. Así que los cielos están abiertos. Pero pastor, si están abiertos, ¿por qué entonces no ocurre lo que yo estoy esperando? Un momento. De eso quiero hablarte ahorita. Amén. Y cuando no entendemos estas cosas, como decía, las cosas que nos suceden, las cosas, escúcheme bien, que pasamos muchas veces nos hace pensar lo contrario, por la misma condición, porque, amén, no salimos de Adán, no transicionamos de Adán, amén, al mundo del Espíritu. Porque las cosas del Espíritu muchas veces para nosotros, amén, entrenarnos en ella no es fácil. El Señor le decía, escuche, y decían antes, usted tiene que ver en todos los evangelios cómo Jesús trataba a las personas. Y venía un hombre leproso y el Señor lo tocaba y le decía, ¿qué cosa quieres que te haga? Y el hombre decía, tú puedes sanarme. No le decía que puedes porque sabía que el Señor podía. Pero el hombre sí se había condenado solo, el hombre su autoestima estaba por el piso. Y él decía, Señor, aunque yo creo que tú tienes grande poder para hacerlo, has sanado a muchos, pero si quieres, puedes sanarme. O sea, nosotros vemos personas como este leproso, que ellos solos se cerraban el cielo. ¿Me está entendiendo? Porque ellos decían, si quieres, o en otras palabras, aunque tengas todo el poder, pero si no lo hagas, no me voy a molestar. Ormay, esta es mi condición, me lo merezco. ¿Me deja entender? Y el Señor dice que le abrió los cielos de una manera tan poderosa en su entendimiento. Amén. Y no solamente le dijo, te quiero, sino que lo tocó. ¿Cuántos alaban al Señor? Y así el Señor se encontraba con diversas personas. Amén. Se encontró con una mujer que ella tenía un grande conocimiento. Amén. Similar a Natanael. Aunque quizás ella estaba adorando en otra parte. Y le dijo al Señor, Juan 4, Señor, mire lo que no sé si lo he apuntado aquí, sí me parece, a ver. Ella le dice, Señor, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, pero nosotros decimos que hay que adorar ¿dónde? Allá, amén, en Samaria. Y el Señor, mire que ella con un grande deseo, pero el Señor le dijo, mira mujer, créeme que la hora viene y la hora es, diga, la hora es que los verdaderos adoradores me van a adorar ya no geográficamente, ya no van a ir a un lugar, ya no solamente va a haber un culto levítico, no, ya no solamente van a haber sacerdotes, sino que los verdaderos adoradores me adorarán en 2 cosas, en espíritu y en otras palabras, ¿qué cosa? El Señor rompe con todos los esquemas, rompe con todas las estructuras, amén, y con eso no quiere decir que no vamos a estar en un lugar como estamos hoy día,
Porque si estamos en ese lugar es justamente para tener entendimiento, para que la palabra nos enseñe, nos revele, nos hable, nos capacite, nos habilite. Las herramientas de Dios están en vuestras manos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, ¿qué cosa hacer? Lo que el Señor dijo que teníamos que hacer. Y el Señor dijo, ya no va a ser así, mujer. Uy, hermano, escúcheme bien. ¿Cuánto tiempo pasó para que el pueblo del Señor lo entienda? Ese era el problema grande. Y ellos decían, no, hay que ir allá. Y hermano, te quiero decir, la gente, los cielos abiertos lo vamos entendiendo, que Dios está operando de lo profundo de nuestro espíritu, lo profundo de nuestro ser. ¿Cuántos alabamos al Señor? Vemos el cielo abierto que el Señor se los da sin acepción de personas, aún a los religiosos. Vemos el caso de Natanael, y Natanael lo primero que dice, Señor, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo a Felipe, y Felipe dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, tú experiméntalo, pues, ¿no? Si esto es verdad, okay, ven y ve. Si tú dices que, mire que este hombre ya lo había rechazado en su corazón, a pesar que estaba esperando al Mesías, a pesar que él era un hombre, como dice, sin tacha, un verdadero israelita, era un judío aplicado a la ley, pero, mira lo que está diciendo aquí, ¿no? Y le dice, y cuando Jesús lo vio a Natanael, que ya se le acercaba, pero acuérdense que él llega ya despreciándolo en su corazón, poniéndolo en poco. Te quiero decir, y esto te va a pasar en cualquier aspecto de tu vida, cuando tú y yo no aprendemos a escuchar a alguien que tiene algo que enseñarnos, a alguien que ha logrado algo en la vida y funciona en todos los órdenes de la vida. Nosotros debemos ahorrar tiempo, debemos ahorrar energías, debemos ahorrar dinero, debemos ahorrar. Hay cosas que Dios nos ha trazado, ¿no? Yo sé que algunos de ustedes, por ejemplo, ¿no? Quizás han dicho, porque Alfredo dijo algo, y dijo, hemos buscado los mejores profesionales y hemos tenido que hacer esto. Creo que con los que son papás harían lo mismo, lo que es mamá haría lo mismo, yo haría lo mismo, de tratar, no hay que entender, con la guía del Señor. Pero te voy a decir algo, ¿no? Que es muy importante aquí ahora. Escúcheme bien, que eso lo haría cualquiera. ¿Por qué? Porque es de lo suyo. Y eso nos hace una demostración tan grande, que nosotros todavía daríamos nuestra vida, ok. Pero sin embargo, no hay peor cosa que hacer que este hombre, en este caso, él no era fuera de la iglesia, él estaba dentro de la iglesia, no estaba afuera. Este era alguien que había creído en el Señor, pero sin embargo, los problemas que tenía quizás no los hablaba. Quizás el esfuerzo que había hecho tanto, escúcheme, de seguir a Dios en su tiempo, no sabemos a qué punto estaba, pero sí estaba debajo de una hoguera y el Señor lo ve y ve cómo estaba en ese momento. Mira lo que dice. Y entonces Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces, Señor? Respondió Jesús y le dijo, mira, antes que Felipe te esté llamando, cuando estabas debajo de la higuera, hay algo que está pasando, yo te he visto. Vemos a un hombre impresionado, impactado ahora, porque ahora dice, yo te he visto. La única cosa es que aquí no sabemos más lo que estaba pasando. Pero si algo que estaba pasando en el sentido es que este hombre se quedó impactado, porque solamente él y Cristo, amén, sabían lo que él estaba pensando debajo de la higuera. Y la pregunta es esta, ¿no? La pregunta es esta, y podemos especular, pero nada te deja impactado a ti, ¿me entiendes? Si no es algo que llama tu atención. Nada a ti te sorprende, si no es algo, amén, que tú estás viviendo. Nada te pone. Entonces, cuando él regresa, respondiendo a Natanael le dijo, Rabí, mire la expresión. Primero lo estaba despreciando. Primero decía, de esa tierra de Nazaret puede salir algo bueno. Primero estaba con su corazón cerrado, con su mente cerrada. Sus problemas eran más grandes que él mismo. Pero sin embargo, cuando el Señor solamente le soltó, escuchen bien, un llamado. Le hago una pregunta, ¿cuántos saben que Dios los ha llamado? ¿Cuántos saben que Dios los ha elegido? Uy, si nosotros nos metemos en esa área, nosotros no necesitamos que digan nuestro nombre. Que diga Miquel y yo te he llamado, oh Juan te he llamado, no.
Aquí estamos hablando de algo que el Señor ya hizo por nosotros. Mire, y dice que Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, pero no lo había rechazado. Conocía las Escrituras, conocía la ley, conocía, dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Y le dice, y tú eres el Rey de Israel. Está hablando de la esperanza que abrazaron todos los judíos, de tener un rey. Y la primera declaración está abrazando dos cosas, al Mesías y al Rey. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermano, o sea, yo te quiero decir, cuando nosotros muchas veces necesitamos, humanamente hablando, pequeños toquecitos de Dios para hacernos, como dice, no, para hacernos entender que el Señor está con nosotros, que el Señor tiene el asunto en su mano. Muchas veces nosotros somos como Natanael, que queremos ver cosas para que el Señor diga que Él está conmigo, que Él me va a respaldar, que esto es el plan de Dios, que esto es el proyecto de Dios, que aquí está el Señor, ok. Pero sin embargo, escúcheme bien, después de este impacto, el Señor le dijo, mire lo que le dice. Respondió Jesús y le dijo, mire lo que el Señor lo está reprochando. El Señor no le está dando un aplauso. El Señor, algo parecido a él, el Señor se lo dijo, ¿se acuerda? ¿Cómo se llama? A Tomás. Algo parecido, similar. Porque Tomás decía, si yo no toco, si yo no miro, algo que el Señor había resucitado y Él no estuvo en el momento, ¿no?, de la manifestación en Galilea. Y cuando Él llega, escuchó y dijeron, aquí estuvo el Señor. Así que le dieron testimonio. Pero dijo, si yo no viere con mis ojos y no tuviere mis manos en su costado y en sus manos, yo no voy a creer. Y el Señor le reprocha. Al día siguiente dice que el Señor entra otra vez y el primero que se le va a buscarlo es a Tomás. Y le dice, Tomás, ven, acércate. Mirad mis manos, mirad mis pies, mirad mi costado. Yo mismo soy. Y dice que Tomás cae a tierra y hace una expresión similar y dice, oh Dios mío, tú eres. Le voy a decir una cosa, y el Señor también lo reprocha como lo reprocha a él. Y le dice, porque me has visto, Tomás, has creído. Pero amén, los adámicos siempre tratan de mirar. Los adámicos son los que se mueven por los sentidos. Los adámicos son los que tienen que tocar y tienen que, ¿cómo se llama? Ver. Me entender, tienen que oler, pero las cosas del Espíritu está por encima de la razón, está por encima. Por eso que Dios quiere que entendamos las cosas espirituales. Y le dice, Tomás, porque me has visto, has creído. Pero le dice y le declara, pero bienaventurados son aquellos que sin ver creen. Levanten los que creen que los cielos están abiertos. Y el Señor dijo, bienaventurado no eres porque tú estás viendo, Tomás, sino los que les he desatado la palabra y la creen. O sea, tu progreso, mi progreso espiritual está en creer conforme dice las Escrituras. Y por eso el Señor dijo, amén, al que creía en mí, conforme dice las Escrituras, algo va a ocurrir. De su interior van a comenzar los cielos a manifestarse. De su interior van a saltar los ríos poderosos de agua viva. En este caso es algo similar. Respondiendo Jesús le dijo, porque te dije, mire lo que el Señor cómo le reclama. Te vi debajo de la higuera, crees. Mire, escúchame bien. Importante. Yo sé que este año algunas cosas te han sorprendido. Dile que está a tu lado. Quizás algunas cosas el Señor te ha sorprendido. Está bien. No digo que no. Pero te quiero decir algo. Yo últimamente en este año lo he enseñado hace 6 meses. Y decía esto. Muchas veces a las cosas pequeñas nosotros le llamamos grandes. Y a las cosas grandes que Dios ha hecho les llamamos pequeñas. Y ahí vemos a un hombre que a las cosas pequeñas eso es lo que más le impacta.
Pero las cosas grandes que están en el proceso, en su conocer a Dios, que hoy día tú tienes un nivel, pero de aquí a un mes, a 2, 3 meses, a 6 meses, tu entendimiento a medida que se enriquezca, vas a ver la redención diversa, vas a ver la justicia diversa, vas a ver la obra del Señor diversa. O sea, el entendimiento que tienes ahora no se puede comparar con lo que vas a pensar de aquí en adelante. No sé si me estás entendiendo. Yo decía, amén, nosotros nos emociona ver un mar abierto, ¿verdad? ¿Se acuerda de Eliseo? Eliseo estaba con el siervo y dice que los sirios le hacían la guerra a los sirios. Pero sin embargo dice que Eliseo declaraba todas las cosas que se hacían ellos en secreto en su estrategia de guerra para destruir al pueblo de Israel. Pero sin embargo Eliseo declaraba al rey de Israel y le decía: por aquí van a ir los sirios, por aquí van. Así que eran ellos advertidos y salían de todas esas estrategias. Y el rey de Siria una vez dice: oye, ¿quién es el que revela? Si hay un traidor entre nosotros que nos está traicionando. ¿Cómo es posible que no podemos destruir a Israel? Pero sin embargo dice: no, es que ahí hay un hombre que porque tú hagas las estrategias en tu íntimo más secreto, pero él se las revela delante del Señor, delante del rey en público. ¿Quién es ese? Se llama Eliseo. Y usted sabe la historia, Segunda de Reyes capítulo 6, si no me equivoco. Y dice que cuando los manda, wow, dice que manda ejército, su séquito, manda gente de a caballo. Y dice que Eliseo estaba en la casa con su siervo. Y estaban pues en la mañana que se levanta, decía que el siervo, el criado, sale por la ventana y ve todo estaba rodeado de gente de a caballo, gente de guerra, un gran ejército para destruir solamente a Eliseo. Escúcheme bien. Y el criado se sorprende, se asusta, como cualquiera. Dice: Señor, gente de a caballo, un ejército grande. Y Eliseo le dice: mira, ¿sabes qué cosa? Tranquilo, que más son los que están con nosotros que ellos. Y el Señor le dijo a él, le dijo: hoy día vas a ver el ejército de Dios, que sube y que baja, porque están al servicio, como dice ahora en el nuevo pacto, al servicio a los que han heredado esta grande salvación. Así que están al servicio. Yo no los tengo por qué llamar, yo no tengo que decir: Miguel, ven a ayudarme, amén, Arcángel Gabriel, dame una mano. No. Ellos están donde todos los que hemos heredado esta grande salvación y esta grande herencia eterna en Cristo Jesús. Así que yo, amén, tengo entendimiento de que ellos están esperando que tú te alinees al proyecto grande que ya el Señor lo hizo. Y dice que usted sabe la historia, amén, que el Señor, en este caso, Eliseo le dice: hace la oración. Y Señor, mi siervo está asustado. Ya ahorita le viene aquí ¿cómo se llama? Le viene aquí un malestar, cae por el piso. Señor, ábrele los ojos para que vea. Creo que este año, antes de acabar, podemos orar para que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento. Y dice que oró: Señor, abre los ojos a mi criado y ciega a todos los que están por ahí. Y dice que cuando el siervo o el criado, el Señor le abrió los ojos espirituales y pudo ver sobre el ejército sirio un ejército más grande. Y dice que comenzó a ver gente, y ese ejército nuestro, amén, era diferente al ejército de los sirios. Y ahora sí, hermano, empezó la guerra. ¿Qué te voy diciendo con esto? Cuando tú ves, amén, y vas teniendo más entendimiento, que en medio de todas las cosas, amén, los cielos están abiertos, te voy a decir algo: vas a avanzar y vas a crecer. Vas a ver diferente la vida, aunque la vida no te dé lo que tú estás esperando. Eso lo dice: José estaba en la cárcel. Y te estoy hablando bajo otro orden. Escúcheme bien. Pero el Señor fue retundante al decirle por eso a Natanael: de aquí en adelante. Eso no es cualquier cosa que está diciendo el Señor. Porque José, cuando estaba en la cárcel, en medio de la cárcel, los cielos para él estaban abiertos. Y aunque pasaba, algunos dicen de Guatemala, ¿no? A Guatepeor, pero los cielos estaban abiertos. Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Y lo dice 4 veces, dice: pero Jehová, en medio de la cárcel, en medio de las calumnias, en medio de todo lo que estaba viviendo,
esta frase tan poderosa: y de Jehová estaba con José. Tremendo eso, ¿eh? ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, hermano, decirte que cielos abiertos no es necesariamente que las cosas se solucionan. Israel tenía un entendimiento así. Escuche bien. ¿Dónde lo voy a buscar aquí? En Lucas 14, escuche bien, 21, dice que ya el Señor había muerto y también había resucitado. Él le dijo 17 veces a sus discípulos. Le dijo, ¿cuántas veces? Es necesario que el Hijo del Hombre padezca y al tercer día sea recibido arriba en gloria. Y ha sido creído en el mundo, y no solamente va a ser creído, sino que va a ser recibido en gloria. Y dice que después de que Cristo, a pesar que se lo ha dicho más de 15 veces, dice que los ojos de ellos seguían velados. Pero entonces, y dice que Lucas 24, léalo ahí, ¿verdad? Estamos leyendo. Pero mire, estos que iban verso el camino de Emaús, le dijeron a Cristo. Cristo hizo que no lo reconozcan, pero ellos iban pensando que los cielos estaban cerrados, que el reino de los cielos para ellos todavía no había llegado, porque ellos creían que el reino de los cielos, que los cielos estarían abiertos ¿cuándo? Y lo dice ahí, mire, y todavía hay algunos que en el 2019, amén, han seguido pensando y creyendo que los cielos se les ha cerrado, porque a veces no han dado la banderita, a veces no han dado la talla según ellos, a veces no han sido tan perseverantes, pero te quiero decir, no te pierdas más en estas áreas, porque los cielos siguen abiertos. No depende de ti, amén, de tu esfuerzo que hagas. Los cielos están abiertos, lo que tienes que hacer es entrar. Pero dice nosotros, que lo faz, le dice al Señor, pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. O sea que ellos dijeron, Cristo falló en la cruz, Cristo murió en la cruz, y qué cosa, y nosotros seguimos bajo el yugo romano, seguimos siendo los esclavos, seguimos aquí, ¿cómo se llama? Desterrados, amén, bajo toda la política romana, bajo el ejército. Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. O sea, en otras palabras, ellos dijeron que Cristo falló. ¿Me estás entendiendo? Que no. Que él es verdad, nos dio de comer, es verdad que sanó a los enfermos, es verdad que dio a 5,000, a 4,000, lo que hicimos hacer rey y todo lo demás, pero sin embargo nosotros seguimos en esclavitud. Y ellos pensaron que Cristo había fracasado y no habían entendido que Cristo había sido ya recibido arriba en gloria. Por eso que el evangelio indiscutiblemente, amén, escuche, diga, es indiscutiblemente. No se puede discutir el cielo. Si para algunos sigue cerrado por la vida que algunas veces están viviendo, amén, yo no te voy a discutir, pero los cielos, amén, lo tendrás que comprobar tú si están abiertos. Por eso te voy a decir, ven y ve, pruébalo. Pero nosotros esperábamos que era el que había redimido a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es el tercer día, amén, que todo esto ha acontecido. Mire lo que dice. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Mira lo que dice. Amén. Mejor nos vamos al 44, ya de frente. Si no, 43, bravo. Cuando el Señor dice que estaba con ellos, tomó y comió delante de ellos. Escúcheme bien. Algo pasó con ellos. Dile a que está a tu lado. La revelación de los cielos abiertos es la revelación de las Escrituras. Si tu entendimiento se enriquece, tú ves diferente la vida. Ya no ves a Italia como el que te está destruyendo. Que Italia te ha quitado la identidad, como que Italia te quiere. Italia está esperando la manifestación tuya, porque la tierra sabe que los cielos están abiertos en Milano. Saben que la tierra sabe que están abiertos en toda Italia, en toda Europa y en el mundo entero. Sino que nos encontramos por ahí con 2 o 3 cabezones que nos faltan. Amén, que por la vida que llevan, nos aferramos a ellos por la experiencia que tienen. ¿Me dejo entender? Y esto no se trata de tu experiencia personal. Esto se trata de una obra, de un nuevo orden que el Señor ha entregado a su iglesia. Entonces, y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Escúcheme bien. Estando aún con vosotros, que era necesario, escúcheme bien,
Y les había dicho el Señor, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito. ¿Dónde? Escrito de mí, diga de mí. ¿Por qué? Porque inclusive es, amén, de aquí en adelante, para este año 2020, cuando abras las escrituras, algo va a ocurrir, la revelación de Cristo va a venir ahí. Amén, y tú te vas a ir a Cristo, aunque abras en cualquier parte de las escrituras, la revelación de Cristo va a estar, pero no va a depender del Señor, va a depender solamente de ti. Y entonces le dice, era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley, de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué cosa? Dice, entonces, wow, diga entonces. Ellos estaban cerrados. Natanael lo rechazó en su corazón. De Nazaret puede salir algo bueno, lo despreció en su corazón. Cuando no hay entendimiento, sale desprecio. Muchas veces a las cosas grandes que Dios hace le llamamos pequeñas, y a las cosas pequeñas le llamamos grandes. Por eso que Dios le dijo a Natanael, oye Natanael, si recién te estoy enseñando el ave del evangelio, pero te quiero decir que aún cosas mayores vas a ver que estas. A ti te sorprende, amén, que he resucitado un muerto, 2 muertos, pero a ti no te sorprende que yo te he resucitado dentro de los muertos. A ti te sorprende, escúchame, a ver, Dios mío, a ti te sorprende qué cosa de estar viviendo, porque dice que él era un israelita a la regla, a la norma, pegado. ¿Y qué habrá estado haciendo debajo de la higuera, hermana Noemí? ¿Qué habrá estado pensando? ¿Qué habrá estado pensando? De repente pasaba la muchacha por ahí y se le escapaba a los ojos, yo digo. De repente dentro de él estaba diciendo, Señor, yo soy una porquería. Todos me ven por fuera bueno, pero por dentro me está carcomiendo el pecado. ¿Qué habrá estado? Porque cuando el Señor le dice, amén, le dijo, he aquí un verdadero israelita. Y el efecto es contrario. Cuando a ti te dicen algo que tú eres, uno se siente, cuando uno no ha hecho lo que es, se siente, hay un efecto contrario. El Señor dice, tú eres uno genuino, eres uno verdadero, tú eres uno que ¿cómo se llama? Y dentro él dijo, pero ¿por qué me llama bueno? Pero él me vio debajo de la higuera. Y solamente él sabía lo que estaba haciendo debajo de la higuera. Es como decir que estuviera en un 5.º piso, yo le llamo, ¿no? Y en el 5.º piso de repente no sabemos qué estaba pensando, cuál era lo que estaba viviendo. Pero el Señor le dijo, hay una página nueva para ti. De aquí en adelante las cosas van a cambiar. Y amén, ya no te vas a aferrar a lo pequeño, sino a lo grande que yo estoy haciendo en tu vida. Cosas mayores vas a ver, le dice. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces dice que cuando el Señor le dijo, es necesario que se cumpliese lo que estaba escrito en los salmos, en los profetas, en la ley. Pero pregunta, ¿no les había enseñado cuántas veces? Verso 45. Entonces les abrió. ¿Qué cosa? ¿Qué les abrió? Dile, ¿dónde está el asunto? ¿Dónde está? Haga así conmigo. Aquí. Ahora su entendimiento empieza a renovarse de ellos. Entonces les abrió el entendimiento. Mejor dicho, hubo un impacto, una iluminación. El Espíritu, hermano, algo logró ahí en ellos ahora. Ellos, hermano, ellos leían y no entendían. Ellos miraban y no podían comprender. Pero ahora empiezan a leer y ya no se les queda el velo puesto que estaba probablemente en el viejo pacto. Ahora empiezan ellos a leer y empiezan a entender las escrituras. Oh, eso es algo muy poderoso que le ocurre a todo hijo de Dios que tiene revelación del Espíritu. No existe ninguna revolución si no hay revelación. Cuando la revelación viene algo que tú dices, Dios mío, yo no puedo estar así. Esto no, yo no soy esto. Yo no me puedo dejar dominar de esto. Acá hay algo tan grande. Empiezas a ver, en medio de todo lo que tú vives en tus experiencias personales, en cualquier área, tú empiezas a ver diferente. Decía el día martes, jueves, algo así que estábamos enseñando aquí. Amén. La iglesia no somos 2 o 3 gatos. Como alguien es, pero mira, son 2, son 5. Oiga, si usted supiera, mire nomás a un Eliseo cómo hizo temblar a todo un ejército. En el antiguo pacto el Señor le dijo a José, uno de ustedes vale por 100 de ellos. Ay, qué roba. Tú sabes que un hombre, una mujer con revelación del evangelio y la piedad, sabe los problemas que puede causar aquí. Y como decía el día martes o jueves, ¿sabe lo que dijo Lenis? Que infectó todos estos países europeos, Rumanía, todo eso, los Balcanes. No decía él, solamente 10 hombres
a mí que sean como yo. Y para que vean cómo yo domino el mundo. Y te quiero decir, y no estaba hablando, no estaba blefando. Amén, que no estaba pidiendo ejército, estaba pidiendo gente con entendimiento, que tenían esa capacidad. Y de verdad, que menos mal que no se le concedió, sino todo el mundo sería comunista en este tiempo. Pero cuando yo voy a esos países, yo he estado en Rumanía, he estado en Albania, he estado en un país, verdad, las desgracias que se ven. Wow, qué tristeza. Que todos quieren hacer grandes cosas. Pero escúchame bien. Amén. El Señor le dice que el Señor les abrió el entendimiento. ¿Para qué cosa? Para que comprendiesen las Escrituras. Por eso que para el 2020 esto está pasando. Amén. Que cuando tú vas a comenzar a leer las Escrituras, vas a comenzar a entender los misterios. El misterio, Pablo decía que cuando leen las Escrituras, 3:4 de Efesios, cuando leen las Escrituras, dice, podrán comprender, entender, amén, el conocimiento que tengo yo, riguardo a Cristo y a la iglesia. El misterio del Padre lo vamos a comprender. Porque cuando se comprenden estas cosas, hermano, te quiero decir, una activación muy grande para lo que Dios tiene para ti. Ya las cosas no las miras lejos, las miras cada vez que, amén, cómo se van a ir dando. Así que, amén, mira lo que dice. Y les dijo, así les dijo por eso, así está escrito, y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos al tercer día. Amén. Wow. Diga wow al menos, ¿no? Diga que te digo wow. Diga. Yo no sé si te ha amanecido el lucero de la mañana hoy día, pero vamos a terminar diciendo estas cosas al menos, ¿ya? Amén. Podemos dar tantos órdenes aquí, pero amén, solamente te quiero dejar una más al menos, ¿ya? Romanos capítulo, no sé si me lo puso aquí, bueno, si no damos aquí, Hebreos 12. Porque yo doy unos versos y el hermano ya pone los que... Es que hay tantos versos. Al menos te dejo este. Pablo, el apóstol dice, Hebreos capítulo 12, dice, hermanos, mirad que no desechéis al que habla. 12, 25. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, escuche bien, mucho menos nosotros, si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. Dile que la palabra que estoy escuchando es la palabra del mismo cielo. Cuando tú escuchas la gracia, escuchas nuevo pacto, escuchas reino, es la palabra del mismo cielo. Dios no está esperando que tú seas como Natanael, que Dios te dé una chispita para que no entiendas. No, Dios dijo a Natanael, porque me has visto, has creído. Pero cosas mayores vas a experimentar, vas a ver. ¿Por qué? Porque yo no estoy yendo en vano a la cruz. Y cuando yo vaya a la cruz, ¿no? Amén, le está diciendo, vas para ti el evangelio de la piedad va a ser indiscutible como para todos los que han creído. Ya no me vas a discutir estos problemas, amén. Ya no me vas a discutir pequeñeces. ¿Por qué? Porque vas a crecer, vas a madurar y vas a ver qué cosas que en el mundo gentil. Dígame, pregunta, ¿dónde ha sido predicado el evangelio? ¿Todavía se puede predicar en Israel? Hay un velo. Pero sin embargo, nosotros, hermanos, como decía el apóstol, capítulo 10 de Romanos, y dice, y nosotros, hablando de los judíos, que iban tras una ley, tras una justicia por la ley, amén, queriendo alcanzar a Dios, no la alcanzaron. Tremendo ese verso. Y los gentiles, ¿y quiénes son los gentiles? ¿Quién de ustedes, de nosotros, buscó a Dios? ¿Sabe? Diga, alguien de ustedes que buscó a Dios. ¿Quién de ustedes buscó a Dios? Ah, que pastor, es que mi papá ha sido pastor, yo vengo de tercera generación de evangelio. ¿De eso estamos hablando? Ah, pastor, que yo nací para esto. Escuche bien, el Señor dice, vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo los llamé y yo los santifiqué. Y es más, desde el vientre de vuestra madre. Y es más, Romanos capítulo 8 dice, escúcheme, desde nos ha predestinado, o sea, se va más atrás todavía. O sea, cuando nosotros venimos, verdad que nosotros éramos los hijos pródigos. Natanael, de alguna manera, aunque estaba debajo de la higuera,
Y solamente su mundo interior lo conocía a él. Pero en medio de sus problemas, me dejé entender, estaba buscando, cargado, cansado, como oveja sin pastor. Vivía en una vida de condenación, vivía, solamente sabe él en la talla que vivía con Dios. Pero sin embargo, para afuera trataba de figurar como alguien bueno. Pero el que el Señor lo ve a él, da un ejemplo. Dice, yo te vi bajo la higuera. Las cosas pequeñas te impactan, pero te quiero decir, esto es el principio. Porque hay cosas mayores que estas vas a ver. Amén, no te quedes en lo pequeño. Amén, esfuérzate en conocerme. Escúcheme bien, y aquí por eso el Señor le dice el verso 26. Le dice, la voz que conmovió este año 2020. Escuche bien, 2020. Yo decía antes, ya estamos a pocas horas ya. Yo no sé si los voy a ver el próximo domingo. Además, en el espíritu no hay cronología. El alma sí, porque el alma está, ay Dios mío, ¿cómo voy a recibir el año nuevo? Pero el espíritu está adelantado a todo esto ya. Mira lo que dice, en la voz del cual conmovió entonces la tierra. Yo sé que para algunos es difícil esto. Y todavía sigue siendo un misterio, pero al menos te lo quiero decir ya. Y dejarte en algo claro. Dice, la voz que conmovió entonces la tierra, pero que ahora ha prometido, diciendo, aún una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también voy a conmover el cielo. Tremendo eso. 27. Y esta frase, una vez, indica la remoción de las cosas movibles. ¿Es verdad que las cosas movibles son las que se remueven? Esto es algo movible, ¿verdad? Amén. El pecado es algo, ¿cómo se llama? Inconmovible. Es movible. Me dejo entender. El ser, amén, nuestra identidad. Amén. ¿Quién dijo? Yo siempre digo, el problema nuestro no es de lo que somos. Sería más fácil si nunca hubiésemos sabido nada. Me dejo entender. Y ahora empezamos a entrar en el Evangelio. Pero el problema ha sido otro. A nosotros nos dijeron no lo que somos, sino lo que no somos. Y cuando ha creado esta materia gris, ha procesado esa información, venimos ahora al Evangelio, amén, y no podemos ver lo que somos a causa de que alguien nos dijo lo que no somos. Y sacar ese jardín, sacar ese viejo jardín es lo que cuesta. No es el diablo, no es el demonio. Es que cosa, por eso este es un año para estudiar, prepararse, leer. ¿Me hay que entender? ¿Por qué? Porque cuando tú leas las escrituras, algo poderoso va a venir a tu vida. Vas a ver diversa la vida, vas a ver diversa la economía, vas a ver diversa los tiempos, vas a ver que son tiempos de refrigerio, vas a ver que son tiempos de restauración. Es lo que dice la palabra del Señor. Esto es el tiempo Cairo, porque el Cairo de Dios quiere decir que Dios está contigo. Y lo que esté pasando, escúcheme bien, no es para hundirte, sino es para balancearte, es para capacitarte, es para llevarte a otro estándar, es para llevarte a otros niveles, es para que veas diferente, es para que madure, es para que sepas usar las poderosas armas del Señor. Pero lamentablemente no hemos podido ver así. Por eso, hermano, dile que está a tu lado, bienvenido a la Universidad del Reino. Bienvenido. Acabo, ahora sí, amor, acabo ya, porque esto, acabamos ya. 27. Dame el último. Entonces dice, las cosas conmovibles han sido removidas. Pastor, yo no puedo dejar esto. Pastor, yo no puedo perdonar. Pastor, yo me lleno de rencor. Pastor, si a mí alguien me la hace, me la paga aquí, pastor. Pastor, yo soy así, pastor. Mire mi viejo, a mí me tiene que conocer. Eso ya el Señor lo ha removido. En la cruz ya el Señor lo ha removido. O actúas como el viejo Adán, o traes la imagen del celestial aquí. Yo creo que esto es preocupante. No se trata de quién has sido, se trata ahora de quién eres en Cristo. Por eso que el reino te trae identidad y todo lo demás. Acabo. Dice que las cosas han sido removidas. La condenación ha sido removida. El pecado ha sido removido. El diablo ha sido removido. O sea, hay muchas cosas que han sido removidas. Y cuando tú vas entendiendo las palabras del cielo, por eso que el versículo anterior decía, si al que nos amonestaba en la tierra no escaparon, mucho menos escaparemos nosotros, teniendo un Dios que ahora nos amonesta desde el cielo. ¿Y dónde es el cielo? No solamente es en el universo entero donde Dios está habitando, porque Él es Dios, sino desde nuestro espíritu, porque ahora Él ha hecho morada contigo.
Hace 3 semanas hablábamos, para nosotros el Salmo 23 ya no es como más antes yo de chiquillo recitaba el Salmo 23, cantaba el Salmo 23, y antes hemos cantado y podemos terminar cantando esa, ¿no? Al menos, pero David nunca hizo el Salmo de Jehová mi pastor, lo hizo cuando él era pastorcito, inexperto, jovencito, inmaduro, pero sin embargo fiel, cuidaba las ovejas de su padre y estaba ahí. Y cuando ya fue rey, cuando ya tenía la máxima posición, amén, a pesar que era, ¿qué cosa? Rey, y no le faltaba nada, él comenzó a decir, él se vio como oveja. ¿Me deja entender? Ahora, estando como pastor, no se veía, pero ahora teniéndolo todo, ahora se ve como oveja. Y eso es lo que funciona en el reino, porque en el reino, y yo siempre he dicho, si la oveja es el animal más tonto que hay, es el animal más improductivo que hay, es el animal más cobarde que hay, pero hay algo que identifica a la oveja. ¿Y sabes qué cosa? Que ellos no pueden estar sin un dueño. Amén. Y cuando tú entiendes que tienes un dueño, amén, que él ya no es la recitación del antiguo pacto. Ahora en el nuevo pacto él sigue siendo mi pastor, y ya no me está pastoreando por afuera, ahora me está pastoreando desde adentro, con esta palabra del cielo, con esta palabra inconmovible. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, si nosotros, más antes, acabo mi amor ya, 28, te lo leo, al menos se lo leo ya. Oye, ¿por qué no sale, papá? El último 28. Este es uno de esos claves, se los dedico, se los regalo. Dile que el pastor te lo está regalando. Y a quien no tiene Biblia se lo damos, se lo entregamos, ¿ya? Biblia evangélica, Biblia católica, Biblia protestante, una sola. Dice, así que, diga, párese firme. Recibiendo nosotros un reino inconmovible. Wow. Tengamos gratitud. Dios está levantando a la gente más agradecida para este tiempo, que no sirven a Dios por obligación, que por amenaza, que hoy si no, mira, ya no funciona eso. Amén, gente entendida, gente que cuando lee las escrituras tiene iluminación de las escrituras y se le revela el Señor, se le revela el Cristo. Está aquí, ¿verdad? Ahora entiende que Dios nos habló de muchas formas, de muchas maneras, pero en este tiempo toda esa forma nos va a llevar a Cristo. Y mira lo que dice, habiendo nosotros recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Una cosa es el Dios del fuego consumidor del antiguo pacto, otra cosa es el Dios en este orden del nuevo pacto. ¿Sabes lo que te está diciendo? Ya no sigo leyendo, solamente digo esto. Isaías 5, póngase en pie. El Señor le dijo, cantándole, el cantor le cantaba, amén, el cántico a su amado, a la viña del amado. Y el Señor te canta ese canto y me canta a mí, Yane. Porque le dice, yo he hecho una obra tan grande que a ustedes no les falta nada. Y le dice, no, y le dice, y le canta ese cántico diciendo, y dice que yo, dice, ¿qué cosa? Tuve una viña y esa viña la puse, léalo usted, ¿se acuerda? En medio de un ladar, la cerqué. Dice que la puse en medio de vides escogidas, la puse con una torre. Dice que nada le faltaba a esa viña, nada. Y el Señor se pregunta, esto se llama gracia, de la obra completa que el Señor ha hecho. Y el Señor dice, ¿faltaba algo más que yo hiciese en mi viña que no hice? ¿Hice el trabajo o no lo hice? ¿La hice o no la hice? Pero si yo esperaba, dice, uvas dulces, ¿por qué me dio uvas amargas? Y el Señor se hace la pregunta, ¿acaso yo no hice bien la obra? ¿Me faltó algo? La pregunta que te hago a ti es, y la que me hago yo a mí, Michelle, ¿qué te falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué Dios no ha hecho para que a mí, pastor, es que, aleluya, pastor, es que a mí yo tengo esto, pastor, yo tengo este vicio, yo tengo este pensamiento? Mira, escúchame bien, todo lo que sea fuera del pacto, tú ni yo mismo voy a hacer. Todo lo que estés en este pacto, y el Señor se te revela tu vida, muchas cosas vas a resolverlas, muchísimas. Y levanta tus manos. Yo te voy a pedir, amén, que en medio de manos levantadas declares, amén, que los cielos están abiertos, están a favor tuyo.
No sé lo que has visto tanto impedimento, te ha trazado la vida, te ha golpeado, estás a la justa, las cosas no te han salido. Escúchame bien, no, yo quiero que tú sepas que más son los que están con nosotros que los que están con Él. Solamente alíñate al reino, alíñate a lo que Dios tiene para ti. Lo que el Señor tiene para nosotros, hermano, es lo mejor. Muchas veces lo mejor que tiene para nosotros no es lo mejor que tú tienes, o no es lo mejor lo que tú quieres. Por eso que vamos a comprobar lo que a Dios le agrada. Hay muchas cosas que son de Dios, pero acuérdate que hay un orden. Levanta tus manos si no te pesas. Oh, te viene sabiduría, amén, inteligencia espiritual en todas las situaciones que vas a resolver. Unas estrategias muy claras para salir. Vas a usar un lapicero. Aquí hay algunos van a comenzar a apuntar así. Voy a hacerlo así, porque como que te olvidas. Alguien que te empuje, ¿ok? Pero entonces, amén, pero vas a comenzar a usar hasta algo que vas a escribir, algo. Entonces sigue a paso lo que Dios te va haciendo contigo. Ok, pero no dejes que esto inconmovible alborote tu vida, que traiga revolución en tu vida. Hay muchas cosas hay un dicho que dicen que a muchos se les está quemando, ¿verdad? La torta cuando está en las puertas del horno. Hay algunos que han luchado tanto y en la puerta que hay. ¿Sabes por qué? Porque te faltó dar ese salto. Levanta tus manos. Este es un año de transición. Yo siento que la transición es sacrificio de entendimiento, sacrificio de pensamiento, sacrificio de palabras, no hablar así. Por eso cuando uno es tentado empieza a decir cosas que no debe de decir. Hemos dicho cosas, pero vamos a cambiar nuestro vocabulario. Aleluya, levanta tu mano. Amén, di conmigo, aleluya. Eso no lo entendía Saulo de Tarso. Por eso cuando Saulo de Tarso veía a Esteban que en medio de los problemas, en medio de los golpes de las piedras, ay, lo que decía Esteban, amén, decía, veo los cielos abiertos. Aunque él lo visionaba en este caso, pero aunque si no lo hubiese visto, humanamente hablando, los cielos estaban abiertos. Oh, en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero que te veas como una oveja que necesitas. Mire, si en lo poco no eres fiel, Dios más te da. Dios le daba más a David y se veía como una oveja. Amén. Una oveja obedece. Una oveja necesita un dueño. Una oveja sabe que sin su dueño nada puede hacer. No son las bendiciones, amén. Muchas cosas Dios nos va a seguir entregando. Pero mírate como una oveja. Y vamos a cantar ese cántico, amores, que hemos cantado antes de David, ¿no? Que se humillaba. Muy bueno. Porque David entendió ese proceso de ser oveja. El ser oveja es una persona como que, amén, un sacerdocio que Dios te da también. Pero no porque tengas coronas. No, pero entonces. Así no está. Gracias. Gracias, Señor. Jesús. Yo quiero que Yané un ratito pase. Todos los que tengan que pasar, pasen. Yo quiero hablar por ustedes. Van a entender ustedes cosas poderosas. El Señor abre los ojos a tus hijos. Una abertura de entendimiento, de iluminación, de revelación. Oh, chispas que asocian las cosas del Espíritu. Bien, mi Alfred, yo quiero orar por ustedes. A correr se ha dicho en Cristo, a correr. No tenemos por qué estar parados. Si algo te ha estancado, no te ha limitado, te voy diciendo por él. Si bajamos un poquitito. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Si bajamos un poquitito. ¿Saben por qué nos viene tanta? Muchas veces nos sentimos impotentes, nos sentimos que no servimos, que no somos capaces. ¿Sabes por qué muchas veces nos sentimos que no estamos la talla, Carmencita? Cierran sus ojos, quiero decirles algo que el Señor me está poniendo en mi espíritu. ¿Sabes por qué suceden esas cositas? Aunque tú no lo creas. Dos cosas que hay que aprender a despertarnos en esta mañana. Aprende a despertarte de tu propia justicia. Es lo que no te deja disfrutar. Es lo que no te deja vivir. Es lo que está pesado. Porque mientras que el Señor aprueba cosas que te está dando, tú das de esas pruebas. Mientras que Dios te quiere decir esto no está bien, tú dices eso está bien. Hay una justicia propia que tenemos que nosotros menguar.
Amén. Yo no te estoy diciendo que es pecado, que el diablo, que no, te estoy diciendo cosas que tú tienes que disfrutar este evangelio. Dos. ¿Sabes qué cosa? ¿Sabes por qué te sientes muchas veces que no puedes avanzar? Te tiene como bloqueado, limitado. Amén. Eres una buena persona. Diría, eres una grande persona. Que verdaderamente te mereces una recompensa por los esfuerzos que has hecho. Pero te tengo que decir esto. El Señor te está diciendo lo que le dijo a la mujer samaritana. No la regañó. El Señor no le dijo, tú eres una esto. No. El Señor le dijo, mujer, si tú sigues bebiendo de esa agua, vas a volver a tener sed. Pero si bebieres del agua que yo te daré, es normal que estés así en tantas situaciones que pasamos. Y a veces tú te tratas de eliminar. Porque, ¿sabes por qué? Porque te centraste mucho en tus debilidades. Y lo entiendo. Porque siempre miras el ángulo de aquí, de siempre el problema. Y hablas mucho de ello. Hablas de lo que tienes que hablar. Muchas veces hemos estado como Natanael. Amén, que las cosas pequeñas, Dios te quiere manifestar muchas cosas lindas en tu vida, pero son las pequeñas que no te dejan avanzar. Por eso que el libro de Hebreos dice, dejando ya los rudimentos, vamos a la perfección. Porque ¿sabes qué cosa? Nos cuesta dejar lo básico, el ABC, pero eso es lo que impide que no avance. Levanta tus manos. Y mientras que sigamos de esa manera tratando de pensar y no entrenar nuestra mente, nuestros pensamientos en las cosas de este cielo poderoso que está abierto, no te vas a poder fortalecer. Dios no quiere que tú avances 10 y retrocedas 11, o que avances 11 y retrocedas 12. Dios quiere que tú corras, levanta tus manos. Vas a ser más ligero. Vas a reconocer, vas a filtrar en tus pensamientos las cosas del Espíritu. Algo va a asociar muy fuerte. Amén, que no se va a despejar de ti, por el contrario, hay una pasión muy grande que va a comenzar a crecer y tú lo vas a ver. Y tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Deja que el Señor obre. No te vas a centrar más en tus debilidades, porque hasta ahora lo has hecho. No de mala persona, te repito. Yo sé que alguien te lo ha señalado siempre. Amén. Y no ha sido muchas veces, o alguien ha sido, pero no ha sido siempre. El que siempre lo ha señalado ha sido tú. Cambia. Vamos a sacar ese carnizo hoy día. Y voy a pedir al Señor que abra los ojos de nuestro entendimiento. Y que las escrituras sean reveladas a tu vida. Y te encuentres con el que está contigo, el que vive en ti. Señor, en el nombre de Cristo. Oh, el pastor de pastores se revela de una manera muy grande en tu vida. Te aconseja. ¿Sabes cuánta gente necesita consejo? Pero tú lo tienes, al maestro está contigo. Tú tienes al mejor maestro, tenemos al mejor maestro. Decía el día martes, jueves, estamos en el mejor equipo, en la mejor escuadra. A nadie le gusta estar en la peor escuadra. Estamos en la mejor escuadra, en la más poderosa. Dice la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Dijo el Señor que las puertas del aire del infierno no van a poder prevalecer contra la iglesia, porque los únicos que pueden parar, escuche, en esta tierra, hacerle frente al infierno, a las tinieblas, se llama la iglesia. Y tú eres la iglesia. No somos 2, 3 gatos. No somos 2, 3. Amén, como decía Pablo, entre nosotros hay alguien. No. Quizás aquí pareciera que no haya grande, pero te quiero decir que el grande está en medio de nosotros. Y Él te está, amén, la palabra de justicia, la palabra de reconciliación, la palabra de vida, la palabra de redención, la palabra de sabiduría. Todo lo que Dios te ha dado, escuche bien, se está activando en tu vida para que cosas buenas y lo poderoso Dios que ha hecho en tu vida lo empieces a manifestar. Recíbelo. Eso es tuyo. Di conmigo, eso es mío. Oh, Padre, en el nombre de Cristo, gracias. Gracias. Ministra este nuevo pacto. Ministra en este reino. Ministra. Amén. Ya no más condenación. Ya, aleluya. Recibe de Dios. Bienvenido. Amén. Mija, qué bueno. Bravo. Yo no sé si hay alguien que no se ha reconciliado. ¿Quiere hacerlo? Ya lo has hecho en tu corazón escuchándole.